Una gráfica que muestra la relación inversa que hay entre el tipo de interés y la demanda del dinero. Ahora seguimos en condiciones de equilibrio, ¿cierto? La demanda de dinero debe ser igual a la oferta de dinero. Ese punto en el que se intersecta va a ser igual a la tasa de interés de equilibrio. Entonces, en condiciones de dinero, oferta-demanda es igual a básicamente la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía. Esto es partiendo de la lógica de oferta y demanda, donde además nuestra función de oferta va a ser una línea completamente vertical que nos indica a que la oferta es fija, ¿cierto? Es un valor determinado, que en este caso lo hace el Banco de la República. Y seguimos acá entonces que nuestra oferta de dinero, si es igual a la demanda de dinero, entonces si la demanda de dinero era en función a la renta y una relación inversa con el interés, entonces nuestra oferta y demanda de dinero, en fin, el punto de equilibrio va a tener la misma lógica. Ahora, en cuanto a la relación LM, que hace parte de uno de los espacios que nosotros debemos cubrir en nuestra asignatura, la relación LM es la relación entre la liquidez y el dinero, ¿cierto? La L viene de liquidity y la M viene de dinero. Ahora, partiendo de esa relación que podemos ver acá, entonces entendemos que hay una relación, ¿cierto? Inversa nuevamente entre el tipo de interés y la demanda del dinero. También tenemos, que era lo mismo que habíamos presentado en la gráfica anterior, que si llegase a existir un aumento en la renta, entonces nuestra función de demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha. Lo que quiere decir que no importa la tasa de interés, va a haber una mayor demanda de dinero. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en la renta disponible o en la renta de las personas. Ahora, ¿qué pasaría, a diferencia de nuestra gráfica anterior, si lo que cambia o se desplaza no es la función de demanda de dinero, sino la oferta? Es decir, habría un incremento de la oferta monetaria desde MS a MS'. Entonces acá podemos ver lo que pasa. En una oferta monetaria inicial que llamamos MS, teníamos una tasa de interés y si la oferta monetaria se amplía, puede ser porque el Banco de la República decide inyectar dinero en la economía, ¿cierto? Que lo hace a través de la compra de bonos. Al comprar, pues le paga a los bancos comerciales, incrementando la oferta monetaria, haciéndola desplazar hacia la derecha, y al desplazarse, si nos damos cuenta acá, ¿qué pasa? La tasa de interés baja. Que esto tiene también otra forma de explicarse, ¿no? Y es si el Banco de la República ve que necesita bajar la tasa de interés para incentivar la economía, entonces ellos lo que van a hacer es ampliar la oferta monetaria de tal forma que la nueva oferta genere ese punto de equilibrio. Nosotros teníamos que el banco puede aumentar o disminuir la oferta monetaria a través de un cambio en la base monetaria, ¿cierto? Y lo puede hacer a través de la compra o venta de títulos. Si compra títulos, pues va a inyectar dinero en la economía, va a haber una mayor liquidez, una tasa de interés pues más baja. Nuestra función de oferta se va a desplazar hacia la derecha, que es lo que estábamos viendo en esta gráfica, o sea, se va a desplazar hacia la derecha si nosotros estamos comprando títulos. Ahora, ¿qué pasa en el efecto contrario? Si vende títulos, pues va a retirar dinero de la economía, va a haber una menor liquidez y las tasas de interés, por ende, van a tender a subir. A estas operaciones de compra y venta de títulos lo llamamos operaciones de mercado abierto o OMAS. Sin embargo, hay otro escenario posible y se llama la trampa de la liquidez. ¿A qué nos habla la trampa de la liquidez? Si nosotros estuviésemos en un punto de equilibrio inicial A y el Banco de la República quisiese dinamizar la economía, entonces lo que haría es, por ejemplo, bajar la tasa de interés, ¿cierto? Puede ser a un nivel intermedio, acá entre A y B, o cualquier nivel puede bajar la tasa de interés, y al bajar la tasa de interés va a haber una mayor demanda de dinero, se va a dinamizar la economía. Pero ¿de qué nos habla la trampa de la liquidez? Si, por ejemplo, la oferta monetaria se extiende al punto en el cual la tasa de interés de equilibrio es cero, de ahí en adelante incrementar la oferta monetaria pues realmente no va a dinamizar la economía, ¿cierto? Y vimos el caso de Japón.
en donde lejos de dinamizar la economía, esto lo que generó fue que las personas tuvieran temor, por ejemplo, a una inflación latente. Inflación latente es cuando se tienen unas expectativas de que la inflación va a ser muy alta. Ahora, así llegamos a nuestra parte final de lo que es la demanda de dinero, y tenemos que la demanda de dinero, que en otras palabras, con otra forma de graficarlo o de mostrarlo que habíamos visto en la clase, básicamente sería la base monetaria. ¿Cuál sería la demanda de dinero en un banco? Si no tuviéramos, por ejemplo, los bancos comerciales prestando dinero, entonces la demanda de dinero únicamente sería los depósitos, la demanda en efectivo, más los depósitos a la vista y la porción de reservas de esos depósitos a la vista, ¿cierto? Entonces la demanda en efectivo va a generar una demanda de dinero al Banco Central. Los depósitos a la vista hacen que los bancos tengan una parte de esos depósitos en reservas, y esas reservas son las que se convierten en la demanda de dinero del Banco Central. Entonces la sumatoria de la demanda de efectivo más la demanda de reservas por parte de los bancos va a ser igual a la demanda de dinero, que en otras palabras es, si ustedes recuerdan, la base monetaria es igual al efectivo más los depósitos. En condiciones de equilibrio, esa demanda de dinero del Banco Central debe ser exactamente igual a la oferta de dinero del Banco Central. Aquí vienen algunas explicaciones que lo colocan en una forma matemática, pero no hay necesidad de complicarse. Lo único que nos están diciendo acá pues, es que la demanda de dinero es en función al ingreso, ¿cierto? Entre más ingreso, más demanda de dinero. Tiene una relación positiva, y la demanda de dinero tiene una relación negativa con la tasa de interés, ¿cierto? Más tasa de interés, menos demanda de dinero. Entonces, en cuanto al ingreso, tiene una relación positiva, en cuanto a la tasa de interés negativa. La cantidad, en este caso del libro de Blanchard, él lo simboliza con CU. Entonces, la cantidad de dinero en efectivo demandado es igual a, de esa demanda de dinero que yo hago, el porcentaje, que lo vamos a denominar como C, que yo quiero dejar en efectivo. El resto de dinero, digamos, si de mi demanda de dinero un porcentaje yo lo quiero dejar en efectivo, pues el excedente ya sé que lo voy a dejar en depósitos a la vista, ¿cierto? Porque una parte es depósito, demanda en efectivo, la otra depósitos a la vista, para representar el total de la demanda de dinero. Entonces la demanda de depósitos a la vista pues va a ser el diferencial, ¿cierto? Si por ejemplo en efectivo yo quiero dejar el 10%, C sería igual a 0,1, por lo cual 1 menos C sería igual a 0,9, es decir, 0,9 de mi demanda de ingresos va a ir a depósitos a la vista. Las reservas pues van a ser un porcentaje, que en este caso el libro lo simboliza como teta, un porcentaje de esos depósitos a la vista. ¿Cuál es ese porcentaje? Que sea que el banco diga, que nosotros lo estamos denominando como RR, y vamos a seguir denominándolo como RR. Entonces las reservas son ese porcentaje que el Banco de la República dice los bancos deben guardar en reservas. Y de esa demanda de dinero, pues obviamente si yo tengo que mis depósitos a la vista son iguales, mire lo que tengo acá, mis depósitos a la vista son iguales a 1 menos C factor de MD, pues básicamente yo estoy diciendo que de esos depósitos a la vista yo voy a guardar un porcentaje. Entonces acá lo que hacen es ampliar depósitos a la vista, es igual a todo esto, lo puedo colocar acá abajo, un porcentaje de todo eso va a ser mis reservas. Listo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí veníamos con estas fórmulas de demanda de dinero del Banco Central, y después de eso el libro lo que nos muestra, pero no los voy a complicar con estas fórmulas, es básicamente cómo llegar a nuestro multiplicador del dinero, que nosotros ya lo tenemos también bastante presente. Entonces así finalizamos repitiendo que esa relación entre liquidez y dinero nos habla de nuestra función LM, que esa relación, cuando la función de demanda de dinero se encuentra con la función de oferta de dinero, pues nos va a dar esa tasa de equilibrio, que es la que el Banco de la República va a tratar de determinar a través de una política contractiva o expansiva. Listo, luego hablamos del multiplicador del dinero, pero creo que ya lo hemos repetido bastante en clases. Entonces, por este lado completaríamos nuestra presentación con respecto a lo que es, ¿cierto? A lo que es todo lo que está relacionado con la función LM y los mercados financieros.
Ahora lo que vamos a hacer es presentar rápidamente el mercado de bienes. ¿Qué tenemos nosotros en el mercado de bienes? Esto es una gráfica que ya les había presentado en clase, pero la vamos a repetir con la finalidad de que ustedes puedan repasar tanto como sea posible antes del parcial. Habíamos iniciado con esta caricatura, ¿cierto? Que básicamente nos está diciendo una persona solicita trabajo y le están diciendo es que no estamos vendiendo lo suficiente, ¿cierto? Abra su cartera, compre más, después de que se termine de comprar, quizás le demos un empleo. Para poder hablar nosotros del mercado de bienes, tenemos que hablar un poco sobre el tema de la composición del PIB, que lo compone precisamente el consumo, la inversión, gasto público, exportaciones e importaciones, que son además los componentes de la demanda de bienes. Entonces Blanchard nos propone que la demanda de bienes no es ni siquiera una igualdad, sino que es una identidad, que es lo que simbolizan estas tres líneas. Es una identidad con el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, que aquí tenemos desglosado qué significa cada uno. Ahora, para nuestro modelo de corto plazo, para hacerlo muchísimo más sencillo, nosotros vamos a decir que la demanda de bienes es igual y vamos a asumir que es una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones, no hay importaciones. Por tanto, mi demanda de bienes es igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿cierto? Si yo sigo con esta lógica, entonces vamos ahora a explicar cada uno de estos componentes de la demanda de bienes: el consumo, la inversión, el gasto. El consumo es un porcentaje de mi renta disponible, ¿cierto? Básicamente estamos diciendo que una parte de mi renta disponible yo la voy a gastar en consumo. Y pues el resto muy seguramente lo voy a ahorrar, ¿cierto? Así que mi consumo estaría determinado por lo que yo consumo de la renta disponible. Y además hay una función positiva: entre más renta disponible yo tenga, más capacidad de consumo. Fijémonos, sin embargo, que ahora él implementa que el consumo es igual a CO más C1 de YD. YD simboliza la renta disponible, que la renta disponible en otras palabras es lo que yo recibo, que son Y los ingresos, menos T, que son los impuestos o taxes. Entonces lo que yo recibo menos los impuestos va a ser igual a mi renta disponible, y un porcentaje de esa renta disponible lo voy a consumir. Sin embargo, aquí hay un consumo inicial o básico. ¿Por qué? Porque nosotros partimos del supuesto de que una persona, incluso cuando no tiene renta, igual va a consumir, ¿cierto? Porque es indispensable para vivir. Ahora, bueno, esto ya lo hemos explicado. La renta disponible pues va a ser una identidad con respecto a la renta que tiene menos lo que pagan impuestos, que estos impuestos no necesariamente son impuestos directos, pueden ser impuestos indirectos, es decir, todas las personas respecto a los ingresos disponibles que tienen le deben restar los impuestos, y eso es lo que realmente van a poder consumir o decidir qué tanto consumen. De esa forma, y teniendo tanto la secuencia de lo que significa el consumo más lo que significa la renta disponible, nosotros tenemos entonces que el consumo es igual a un consumo que nosotros vamos a hacer, tengamos o no tengamos renta, que va a ser parte de algo que llamamos consumo autónomo, es decir, lo que no tiene que ver con el ingreso, más un consumo que es una proporción básicamente de esa renta disponible, que es la renta menos los impuestos. Ahora, si ustedes sostienen esta información donde tenemos que el consumo es igual al consumo autónomo más el consumo en función de la renta disponible, nosotros podemos venir, bueno, esta es la representación gráfica de esto, ¿no? Siempre el consumo va a arrancar por encima de cero sería aquí, va a arrancar por encima de cero precisamente para decir que no importa el nivel de ingreso, siempre vamos a tener un consumo. Y ese consumo va a ir aumentando a medida que aumenta la renta. Y pues obviamente aquí tenemos renta cero y un consumo que está por encima de cero, precisamente porque las personas van a consumir, nuevamente repito, independientemente del nivel de ingresos. Ahora, para el tema de la inversión, vamos a suponer que la inversión está dada. Rayita aquí encima implica eso, la inversión está dada para este modelo corto plazo. Luego vamos a ver otros modelos donde la inversión ya no se considera dada, sino que va a variar y va a responder, por ejemplo, la tasa de interés, entre otras cosas. Para el tema del gasto público y los impuestos, vamos a considerarlos también variables exógenas y por ende dadas.
Ahora, si nosotros tenemos esto, también tenemos, si nosotros tenemos pues que estas variables son dadas y ya tenemos nuestra fórmula de consumo, vamos además a aclarar otra cosa, ¿no? Y es que cuando hay equilibrio a nivel de mercado nacional, de mercado de bienes, pues todo lo que se produce debe ser exactamente igual a lo que se demanda, ¿cierto? Eso no quiere decir que en un momento determinado del tiempo lo que yo produzca sea exactamente igual a lo que demande. Recuerden, por cierto, que producción lo simbolizamos con Y, al igual que salarios, y la demanda de bienes por Z. Entonces, a nivel nacional no quiere decir que todos los meses o todos los años exactamente lo que yo produzca sea lo que demando. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si hay una mayor o menor producción, eso se puede compensar con inventarios. Si hay una mayor producción, pues se va a ir a inventarios. Si hay una menor producción, pues se van a tomar inventarios para compensar esa alta demanda. Esto en un modelo súper sencillo de corto plazo. Como nosotros suponemos que a nivel de agregados la producción es igual a la demanda, entonces si la producción es igual a la demanda y la demanda es igual al consumo autónomo más el consumo en función de la renta disponible más la inversión más el gasto, y la producción es igual a la demanda, pues yo puedo decir entonces que la producción es exactamente igual a lo que es la demanda, ¿cierto? Consumo más una proporción del consumo en función de la renta disponible, más la inversión que está dada, más el gasto que está dado. Borramos de acá exportaciones e importaciones porque estamos asumiendo que es una economía cerrada. Ahora, si yo sigo algebraicamente tener esa función que tengo allá, ¿cierto? Básicamente es sostengan esta información de acá, si quieren lo pueden ir haciendo en el cuaderno, y pasan a esta siguiente. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo único que ha cambiado es esta parte, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Multiplicaron C1 por Y y C1 por T, que es matemáticamente correcto. ¿Para qué lo hacen? Precisamente para despejar Y, poder pasar esta Y al otro lado y despejarla. Entonces, ¿qué hacen? Pasan esta Y al otro lado, se convertiría en Y menos C1 de Y. Y luego de pasarla a este lado le sacan el factor común. Entonces, factor común es 1 menos C1, que sería igual al consumo básico, tenga o no tenga ingresos, más la inversión que está dada, más el gasto que está dado, menos los impuestos, que también están dados. En ese sentido, nosotros, si esto lo pasamos, hola, listo, y entonces así nosotros tenemos que nuestra renta, ¿cierto? Es igual a, ¿qué hicieron acá? Lo pasaron a este lado, pasa a dividir, entonces nuestra renta va a ser igual a 1 dividido en 1 menos C1. ¿Qué significa C1? Recordemos que C1 es básicamente esa proporción de la renta que yo gasto, es decir, nos habla del gasto en relación a la renta. Y todo esto lo multiplico por lo que llamo el consumo autónomo, que es el consumo. Y al tener esto, entonces esta primer parte de la función lo que nos está mostrando, nos está hablando es básicamente del multiplicador de la producción. ¿Por qué? Si se fijan, entre más consumo haya, más cercano va a ser C1 a 1, ¿cierto? Lo que quiere decir que entre más consumo haya, este número de abajo, que es 1 menos C1, y C1 es un valor entre 0 y 1, entonces entre más se consuma, es lo que nos está diciendo este multiplicador, pues más se va a multiplicar la producción. Ustedes pueden, si quieren, hacer algunos ejercicios. De hecho, yo creo que les voy a dejar algunos ejercicios más tarde para que ustedes validen por ustedes mismos cómo ese consumo que se llama autónomo, ¿por qué? Porque no depende de la renta, va a incrementar dependiendo de qué tanto consumen las personas. ¿Y para qué hicimos todo esto? Pues al final para demostrar que esa caricatura con la que nosotros arrancamos, ¿cierto? Es cierta. Cuando dice, ahora la cartera consuma más, quizás nos recuperemos, incrementemos nuestra producción y ahí sí le demos un empleo. Si nosotros vemos acá nuestra función a la cual llegamos después de todas estas explicaciones, encontramos que la producción está en función al multiplicador de la producción y al gasto autónomo, que está compuesto por ese consumo autónomo más la inversión que la consideramos dada en este caso, más el gasto menos los impuestos. Ahora, fijémonos en algo acá. Para que haya equilibrio, lo que se produce, que también es la sumatoria de todas las rentas, debe ser igual a la demanda y la producción, o sea, debe ir en relación 1 a 1.
Lo que se produce debe ser igual a lo que se demanda, que a su vez debe ser igual a la producción. Y si nosotros trazamos una línea de 45 grados, pues tendría pendiente unitaria, ¿cierto? Y al tener pendiente unitaria nos va a decir que todos estos son posibles puntos de equilibrio, donde la renta es igual a la demanda y a la producción. Porque en condiciones de equilibrio, pues la renta debe ser igual a la demanda y a la producción. Si la renta está por encima, por ejemplo acá, este sería un punto donde la renta es mayor a la demanda de equilibrio, porque la demanda de equilibrio sería más o menos, si yo trazara una línea, venga a ver si yo puedo acá editar. Bueno, no, es bastante complejo de editar en este momento. Pero si ustedes se imaginan acá una línea, pues obviamente nos damos cuenta que en ese punto va a haber una mayor renta con respecto a la demanda y la producción, por lo cual esa renta probablemente vaya a generar un aumento en la producción, ese aumento en la producción va a generar un aumento en la demanda y por consiguiente un aumento en la renta hasta que se llegue al equilibrio. Esto lo podemos ver en este ejemplo. Como por ejemplo se busca el equilibrio. Entonces nosotros estamos suponiendo que estamos en un punto de partida A, ¿cierto? En ese punto de partida A, esta función de acá nos representa la demanda de bienes y vamos a partir en nuestro punto inicial. La función de demanda de bienes está representada con ZZ y se intersecta con nuestro ángulo de 45 grados en el punto A, es decir, en ese punto hay equilibrio. ¿Qué pasaría si hay un incremento en el consumo autónomo, ¿cierto? Entonces en ese caso lo que va a hacer es se desplaza hacia arriba configurando la nueva función de demanda de bienes que sería ZZ', que es la que nos aparece acá en rojo, y al desplazarse hacia arriba entonces lo primero que va a suceder es que hay un incremento en la producción. Ese incremento en la producción pues obviamente va a conllevar, ¿cierto? Porque siempre va a estar tratando de buscar el equilibrio, que es el punto en el que se intersecta la nueva función de demanda de bienes con A. Y esto puede suceder además de forma instantánea, pero la secuencia más lógica y viable para entenderlo es este desplazamiento hace que con una renta Y la producción de bienes se desplace hasta B, pero esa producción de bienes va a generar un incremento en las rentas, ¿cierto?, de la economía, porque va a haber una mayor producción, por lo tanto es un mayor número de personas con salarios. Ese mayor número de personas asalariadas obviamente lo que va a hacer es hacer una mayor demanda de bienes desplazándose desde B a C, y esa mayor demanda de bienes nuevamente va a generar una mayor demanda de salarios. Esos salarios se van a volver a reflejar en una mayor producción, ¿cierto? Porque entre mayor renta haya, pues mayor consumo hay, y si hay mayor consumo, que es lo que nos está mostrando esta secuencia, pues hay más producción, porque las empresas tienen que producir más, pues van a tener que pagar más salarios para llegar a esa producción, y de esa forma incluso puede pasar de forma automática, pero lo que va a hacer es desplazarse desde ese punto inicial A hasta el punto A', que es el lugar en el que la nueva función de demanda de bienes se intersecta con nuestra gráfica de 45 grados, que es la que nos habla del equilibrio entre la demanda, la producción y la renta, ¿cierto? De esta forma nosotros podemos corroborar una vez más que un incremento en el salario va a incrementar la producción y por lo tanto también la demanda de bienes. En palabras, ¿cómo podemos resumir con palabras nuestros resultados? La producción depende de la demanda, la cual depende de la renta, que es igual a la producción, ¿cierto? Un aumento de la demanda, por ejemplo, un aumento del gasto público puede ser, o un aumento en la inversión, provoca un aumento de la producción y el correspondiente aumento de la renta, que es lo que vimos acá en nuestra secuencia anterior. Provoca un aumento de la producción, un aumento de la renta mayor renta nuevamente jala un mayor aumento de la producción y nuevamente provoca un mayor aumento de la renta hasta que llegue al punto en el cual la renta está exactamente en equilibrio con la demanda y la producción agregada.
es decir, cuando Y es igual a Y en este caso de las rentas y Y en este caso de la producción total. Y recordemos que esto es correcto decirlo, ya que el PIB, nos habla de la producción total, es también la sumatoria de todas las rentas de una economía. Entonces, pueden revisar más detalladamente esto, lo encuentran también en el libro de Blanchard. Como resultado final, tenemos que un aumento de la producción mayor que el desplazamiento inicial de la demanda en una proporción igual al multiplicador. El tamaño del multiplicador está relacionado directamente con el valor de la propensión a consumir. Es decir, cuanto mayor es esta, mayor es el multiplicador, ¿cierto? Y eso cómo lo podemos corroborar con nuestra fórmula del multiplicador que la tenemos precisamente acá, ¿cierto? Entre mayor sea la propensión a consumir, pues más cercano nos va a dar esta respuesta a 0, y entre más pequeño sea el denominador, pues más grande va a ser el multiplicador. Esto lo pueden corroborar por ustedes mismos. ¿Eso qué quiere decir? Entre yo más consuma, más aumento la producción. Entre yo menos consuma, menos aumento la producción. Si yo no consumiese nada, ¿cierto? Entonces esta proporción a consumir sería 0. Si yo no consumiese nada sería 1 dividido 1, es decir, solamente nos daría la producción, sería igual al consumo autónomo porque no hay multiplicador. Pero si las personas consumen, pues ahí es cuando se multiplica la producción. Ese incremento en la producción multiplica la renta, y esa renta pues ya lo vimos, ¿no? Se genera un efecto multiplicador. Ahora, para empezar a cerrar esta presentación, nosotros tenemos entonces, resumamos acá diciendo que en el mercado de bienes hay equilibrio cuando hay igualdad entre la oferta y la demanda, en este caso de bienes, hay estabilidad en los precios y hay ausencia de escasez o excedente. Listo, entonces todo esto para hablarles finalmente de lo que es el concepto de IS o inversión ahorro. I representa investment en inglés o inversión en español, y la S significa ahorro, que viene también del inglés savings. Entonces el concepto IS refleja la relación de equilibrio que hay entre la inversión y el ahorro de la economía. Por definición, el ahorro privado lo simbolizamos con S. El ahorro de los consumidores es igual a la renta disponible menos el consumo. ¿Se acuerda que eso lo dijimos allá inicialmente? De esa renta disponible, que es lo que me queda después de haber pagado los impuestos, yo le quito el consumo y ese va a ser mi nivel de ahorro. Entonces yo lo puedo explicar en una fórmula diciendo que el ahorro, que la S nuevamente es de savings, es igual a la producción menos los impuestos, menos lo que consumo. Eso que me queda lo ahorro. Ahora, para el tema del ahorro público, ¿cuál sería el ahorro público? El ahorro público sería todo lo que yo recibo impuestos, ¿cierto? Porque lo vemos desde la perspectiva del Estado. Entonces, para las personas común y corriente como nosotros, los impuestos o T de taxes significarían un egreso, ¿cierto? Para el Estado este es el ingreso. Entonces, todos los ingresos menos el gasto público nos hablarían del ahorro público. Ahora, si a mis ingresos o lo que es desde el Estado, ¿no? Si a los impuestos recaudados le quitan los gastos y eso da un valor positivo, estamos hablando de que hay un superávit presupuestario, ¿cierto? Si al contrario a los ingresos le quito todo el gasto público y hay un valor negativo, entonces existiría un déficit presupuestario. Esto para que lo tengan presente. Entonces, en la relación IS se va a hablar del equilibrio del mercado y nos habla precisamente de cómo comprender ese equilibrio entre la inversión y el ahorro. Esto es bastante importante porque nos habla precisamente de qué tanto responde, por ejemplo, la inversión en función al ahorro, ¿cierto? Y cómo van de la mano. Pues obviamente todos sabemos, ¿no? Se necesita tener cierta capacidad de ahorro para poder hacer una inversión. Entonces, el equilibrio del mercado se alcanza a partir de este modelo IS cuando la inversión, ¿cierto?, se equilibra con el ahorro, garantizando que los recursos se utilizan de manera eficiente. Si nosotros hablamos del impacto de la inversión y el ahorro, estamos hablando de las alteraciones en los niveles de inversión o ahorro pueden provocar cambios significativos en el equilibrio del mercado, ¿cierto? Porque pueden llevar
precisamente hacer inversiones innovadoras que incrementen la producción. La curva IS también se puede desplazar ahorita, muy seguramente la vamos a ver, y se ajusta dependiendo de las políticas fiscales. Recuerda que nosotros vimos la política monetaria y la fiscal. Entonces esta curva IS se va a ajustar dependiendo de las políticas fiscales y los cambios en la confianza del consumidor. Y creo que ya llegamos a nuestra parte final. Eso es todo, muchísimas gracias, espero que puedan ver esto, repasarlo porque no habíamos alcanzado a hacer esta presentación completa y nos vemos en la siguiente clase. Anoten si tienen dudas o inquietudes, también repasen el tema de, venga, yo les muestro acá rápidamente. Nosotros tenemos por acá, lo olvidé. Les presento acá el sílabus. Entonces, de este corte que nosotros vamos a evaluar, vamos a preguntar sobre la contabilidad nacional, matriz insumo producto, la política económica, política fiscal y monetaria, que acá gastamos bastante tiempo para que lo tengan muy presente. La mayor parte de las preguntas van a ser en función de esta área. Esta parte no hay que estudiarla, pues porque nosotros no la hemos visto, lo de demanda agregada y oferta agregada. Eso lo que hicimos fue intercambiar con temas de nuestro siguiente corte. Lo que sí vamos a ver es la curva IS y la curva LM. Curva LM o preferencia por la liquidez y el mercado del dinero, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente, vamos a evaluar la matriz insumo-producto, política fiscal y monetaria, curva IS y la curva LM. Eso es todo, mil gracias y nos vemos la siguiente.